Pues antes de presentar algunos números, pues voy a hacer una breve introducción, simplemente para poneros en contexto de por qué en Biolivar pues hemos hecho algunas actividades preliminares, como he dicho anteriormente, que nos han permitido pues, pedir otro proyecto de grupo operativo en el que la Delegación de Origen de Estepa también está implicado, para intentar pues hacer un proyecto de crédito de CO2 para en un futuro cercano acudir pues, a un mercado voluntario de CO2 que se está implementando en los próximos meses o años. Voy a hacer una breve introducción para intentar haceros ver por qué hacer un balance de carbono en el Olivar. Es una introducción que ya la expuse aquí hace ya algunos años, pero muchos de vosotros sois, estoy convencido que no acudisteis en la otra reunión porque solo había un tercio de esta sala y increíblemente está llena esta sala, lo cual pues yo ya os lo agradezco porque fijaros que muchas de las cosas que estamos intentando hacer pues es realmente para vosotros. Evidentemente cada uno tiene sus intereses, pero realmente lo hacemos por vosotros y es muy positivo pues, ver tantas caras muy buenas. Bien, esta figura ya la mostré en alguna otra ocasión aquí en Estepa. Simplemente, como ya sabéis perfectamente, nuestra calidad de vida pues va ligada pues, al consumo de combustibles fósiles y aquí lo que estáis viendo es pues, cómo se ha incrementado de manera muy sensible el uso de carbón, el uso de petróleo, gas natural durante los últimos 20 años. No, 20 años, no, 100 años. Todos estos combustibles fósiles tienen una cosa en común y que están llenas de átomos de carbono, que son pues, los Cs que estáis viendo en esas moléculas de propano, átomos de carbono, que están unidos con energía. La energía del Sol hace millones de años. Entonces son átomos de carbono unidos con energía. Entonces, en los motores de combustión, en los coches, etc., lo que se hace es romper esos enlaces para usar la energía. Y como consecuencia, ese carbono se emite en forma de CO2, que como sabéis es un gas de efecto invernadero. De hecho, fijaros en esta figura, donde aparece los niveles de CO2 en la atmósfera y se os dais cuenta cómo a partir de 1970, 1980 los niveles se han disparado de forma increíble. La evolución de los niveles de CO2 atmosférico en los últimos 10.000 años. ¿10.000 años? 10.000 años. Bien, está claro, no estoy diciendo nada que no conozcáis. Los niveles de CO2 en la atmósfera no han parado de incrementarse sobre todo en el último siglo, como bien. Y como ya sabéis, desgraciadamente existe una conexión muy directa entre los niveles de CO2 en la atmósfera y la temperatura, como podéis ver en la imagen que estoy mostrando ahora, donde la línea azul hace referencia a la concentración de CO2 en la atmósfera y la línea más o menos cambiante hace referencia al cambio de la temperatura promedio del planeta. Más combustible fósil, más CO2, mayor es la temperatura. Y claro, fruto de los cambios en el clima, pues tenemos el cambio climático, que todo el mundo, yo creo que ya está aquí en esta sala, estáis ya todos convencidos de que algo está cambiando en el clima y lo está haciendo relativamente rápido. No he mostrado aquí muchas consecuencias que tiene el cambio climático en términos de subida del nivel del mar, etc. No lo he traído aquí. Lo cierto es que esto está teniendo un coste económico anual de muchos miles de millones de euros. Entonces, la Unión Europea se ha puesto mano a la obra y dice, bueno, pues esto no puede ser. Entonces, la Unión Europea pretende ser, y es uno de sus objetivos, es un gran desafío, que yo dudo que lo cumpla, pero bueno, se ha puesto como objetivo es ser climáticamente neutro para el 2050. Y ser climáticamente neutro para el 2050 significa que no se emita nada de CO2 a la atmósfera.
digamos, el camino que dice la Unión Europea para que para el 2050 seamos climáticamente neutros. Es decir, tenemos que ir continuamente produciendo los niveles de CO2 que se emite en la Unión Europea. Bien. Pero la Unión Europea sabe perfectamente que eso es imposible. Y para el 2050 va a seguir habiendo centrales térmicas. Buena parte del transporte va a seguir funcionando con combustibles fósiles, vamos a usar ordenadores, etc. Es imposible que dejemos de emitir CO2 para el 2050. De hecho, según esta figura, no sé si lo veis ahí en rojo, vamos a seguir emitiendo para el 2050 algo de CO2. Toda la Unión Europea dice, si vamos a seguir emitiendo algo de CO2 para el 2050, ¿cómo es posible que podamos ser climáticamente neutros? Y entonces la Unión Europea dice, bueno, como hay una serie de emisiones que son inevitables, lo que podemos hacer es compensar eso que no vamos a evitar emitir por coger CO2 de la atmósfera y secuestrarlo en nuestros árboles o en nuestros suelos. Si nosotros retiramos de la atmósfera una cantidad equivalente de CO2 a la que emitimos con las centrales térmicas que van a seguir estando, entonces podemos ser climáticamente neutros a pesar de emitir algo de CO2. ¿Sí? Y claro, para que eso sea una realidad, y para que podamos secuestrar en los suelos o en biomasa una cantidad de CO2 equivalente a la que inevitablemente vamos a emitir en el 2050, pues tenemos que incentivar que se secuestre carbono. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues intentar reducir las emisiones de CO2 en todos los sectores, y eso ya lo sabéis perfectamente, pero también impulsar mecanismos que secuestren a largo plazo el CO2 de la atmósfera en reservas, por ejemplo, en el suelo o incluso en los árboles de los olivares. Y de aquí es donde surge el concepto que ya todos conocéis, porque aparece en la prensa, en la televisión, de la descarbonización. Es decir, vamos a intentar emitir lo menos posible, pero al mismo tiempo vamos a intentar secuestrar lo máximo posible. Y resulta que el olivar, en relación a otros cultivos productores de aceite, pues ofrece una gran oportunidad para contribuir a absorber CO2 de la atmósfera y almacenarlo en nuestros árboles y nuestros suelos. Por tanto, potencialmente es un buen contribuidor a la mitigación del cambio climático. La Unión Europea quiere eso y está dispuesta a incentivar eso a través de una idea que ya pues, ha puesto encima de la mesa, ya lleva unos cuantos años. Y es, oye, pues vamos a intentar incentivar una cultura, la cultura del carbono o el cultivo del carbono, que es lo que se llama, pues en inglés, el carbon farming. Cultivar no solo aceitunas, sino también vamos a cultivar carbono. Vamos a coger CO2 de la atmósfera y tenerlo en nuestro olivar. Bien, y entonces, básicamente, la idea es, oiga, vamos a incentivar prácticas de manejo que potencien el traslado de CO2 de la atmósfera hacia el suelo o hacia la biomasa. Y eso lo podemos, y además vamos a intentar evitar emisiones de CO2 y al menos las que no podamos evitarlas, vamos a reducir las emisiones de CO2. Entonces, si reducimos, evitamos y además trasladamos CO2 de la atmósfera a nuestro suelo o al árbol, entonces estamos contribuyendo a este cultivo del carbono y posiblemente existe una potencial fuente de ingreso económico ligado a esto, a través de un mercado voluntario de crédito de CO2, donde se pueda cuantificar los créditos de CO2 y la cantidad de CO2 que netamente se han trasladado de la atmósfera hacia nuestro olivar y que se pague por ello. De esa manera, pues estamos compensando lo que emiten otros sectores, que es lo que quiere la Unión Europea para el 2050. Por eso se habla del balance de carbono. ¿Realmente el olivar contribuye de forma neta a trasladar CO2 de la atmósfera hacia el olivar? Para eso hay que hacer un balance de carbono. Necesitamos saber qué cantidad
cantidad de carbono entra en el olivar, qué cantidad de carbono se emite, para ver cómo podemos realmente potenciar el secuestro de carbono en nuestro olivar o minimizar las emisiones ligadas a las operaciones de campo. Porque cada vez que uno se monte en un tractor, ya os digo que se está emitiendo CO2. ¿Vale? Y en el olivar, ¿dónde podemos acumular CO2 en el olivar? En forma de carbono orgánico. Pues solo hay dos opciones. O en el árbol, es decir, en las estructuras que permanecen a lo largo del tiempo en el árbol, lo que yo llamo estructuras permanentes del árbol, no me estoy refiriendo a la hoja, me estoy refiriendo al tronco principal, a las ramas primarias, porque todos los años ya sabéis vosotros que el olivo está más ancho, en las raíces, etc. En el olivar, o también lo podemos acumular en el suelo. Esas son las dos opciones. Y claro, la cantidad de carbono orgánico que tiene un suelo realmente resulta de un balance entre las entradas y las salidas. Es decir, continuamente entra carbono en el olivar, ahora explicaré cómo, al suelo del olivar, y continuamente va saliendo carbono en forma de CO2 en el suelo de vuestro olivar. Por tanto, ¿cómo puedo yo aumentar la cantidad de carbono orgánico que hay en mi suelo? Pues está claro, aumentando las entradas, que lo podemos hacer a través del manejo, y disminuyendo las salidas. Si yo aumento las entradas, disminuyo las salidas, entonces estoy acumulando carbono orgánico en el suelo, que veréis que realmente viene del CO2 de la atmósfera. Bien, para el caso del olivar, pues está claro cómo podemos cómo podemos aumentar las entradas. Restos de poda, afortunadamente ya prácticamente, a no ser que haya síntomas visuales de algún tipo de plaga o enfermedad, casi todo el mundo ya tritura los restos de poda, y desde mi punto de vista ha sido una gran medida muy acertada para trasladar el carbono que viene del CO2 de la atmósfera, que lo ha cogido el olivo, que lo ha trasladado a las partes del árbol, que 2 años después eran restos de poda y que al final acaban en el suelo si trituro los restos de poda. Bien. También podemos aumentar los niveles de carbono orgánico que entra en el suelo con la cubierta vegetal. Cubierta vegetal, ¿de dónde viene el carbono de la cubierta vegetal? Viene del CO2 que ha tomado de la atmósfera ese año, lo ha acumulado en la cubierta vegetal y que tras desbrozar se aplica en el suelo. También la posibilidad de añadir la posibilidad de añadir al reducto compostado, que es un carbono que viene de la aceituna, el cual viene del CO2 de la atmósfera. Todos los años el CO2 de la atmósfera va al árbol, del árbol lo convierte en ácido graso en la aceituna, de la aceituna va a la almazara y más o menos el 60% del carbono de la aceituna acaba en aceite de oliva, pero el 40% aproximadamente acaba en el alperujo. Si yo lo composto y lo aplico al campo, no sé si te das cuenta, estoy incrementando el traslado de CO2 de la atmósfera hacia mi suelo a través del compostaje del alperujo. Y finalmente, otras fuentes externas, como puede ser el estiércol, son las prácticas de manejo, que son técnicas y económicamente viables, que me sirven para aumentar las entradas de carbono a mi suelo. Y todos estos proceden del CO2 de la atmósfera, directa o indirectamente. Y también puedo reducir las salidas con el mínimo no laboreo o evitar cualquier salida de carbono de mi sistema a través de la erosión. Y como ya ha explicado José Alfonso, mantener una cubierta es clave para reducir la cantidad de carbono que sale de mi finca derivado de la erosión. Bien, desgraciadamente no tengo la habilidad de mis compañeros a la hora de presentar resultados y siempre soy demasiado numérico y ya me lo han dicho, no pongas tantos números que la gente se aburre, que no se quedan con la idea, pero es que no lo puedo evitar. Hice la presentación esta mañana a mi mujer me ha dicho, pues yo la miraría entera y no pondría ningún número, solo la idea clara, pero es que en principio no lo puedo evitar. Entonces, os quería mostrar aquí la cantidad pues en una serie de fincas, pues la cantidad de carbono que hay en los árboles. Hay un montón de carbono, simplemente os voy a poner un número, hay más o menos unos 160 toneladas de CO2, 160 toneladas de CO2
300 veces todo el CO2 que se emite durante un año todos los coches del municipio de Estepa. Hombre, no he contado los coches del municipio de Estepa, pero sé cuántos coches, bueno, no lo he contado yo, pero he cogido el número de cuántos coches hay en Estepa, cuál es el recorrido medio de los coches de Estepa y cuál es la cantidad de CO2 que se emite todos los coches del municipio de Estepa durante todo un año en términos de CO2, y resulta que la cantidad de CO2 que hay en los árboles actualmente es 300 veces más. Pero ojo, toda esta cantidad se ha ido acumulando durante un montón de años, en los años que tiene la finca. En los suelos de Estepa, pues la cantidad de carbono que hay en el suelo, pues en promedio, pues ahí hay un número de 50 toneladas de carbono por cada hectárea, de lo que hay en Estepa. Son muchísimas veces la cantidad de CO2 que emiten los coches de Estepa durante todo un año, pero ojo, esa cantidad de carbono orgánico no es mérito vuestro, siento decirlo, ya estaba allí, e incluso había más. Cuando comprasteis la finca ya, en el suelo ya había un montón de carbono orgánico, porque realmente no es mérito vuestro. Bueno, estos son los datos de cantidad de carbono que hay a nivel de finca, no voy a entrar en ellos. Aquí lo más importante es a qué ritmo se acumula el CO2 de la atmósfera todos los años en las estructuras permanentes de los árboles de los olivos. Estos son datos de muchas fincas, he puesto esa línea discontinua como un promedio, más o menos casi una tonelada. Es decir, todos los años una tonelada de CO2 se coge de la atmósfera, la coge el árbol, y el árbol lo coge, y esa tonelada de CO2 por hectárea lo acumula en forma de carbono orgánico en el tronco principal, en las ramas primarias y en las raíces, todos los años. Se va acumulando una tonelada, otra tonelada, otro año, otra tonelada, siempre por hectárea, siempre por hectárea. En una cooperativa, como puede ser Sor Ángela, que controla aproximadamente 10.000 hectáreas, esos son 7.000 toneladas de CO2 que se acumulan todos los años en los árboles de las fincas y que equivale al CO2 que emiten todos los coches del municipio de Estepa en un año. Es decir, todo el CO2 que emiten todos los coches del municipio de Estepa en un año, esa cantidad de CO2 es la que se acumula todos los años en los árboles de una cooperativa que tiene unas 10.000 hectáreas, simplemente para que veáis la importancia del papel que juega el olivar, al menos para compensar el CO2 que emiten los coches. Muy rápidamente, porque ya... esto que veis ahí, veis que hay valores negativos, no lo he dicho. Aparecen valores negativos cuando el CO2 se coge de la atmósfera, que es lo que nos conviene. Cuando se coge de la atmósfera, son valores negativos, es decir, que se secuestra carbono. Cada vez que se secuestra carbono, el valor es negativo. Negativo porque se coge de la atmósfera, ¿vale? Se coge de la atmósfera. Si fuese positivo es que emito hacia la atmósfera, eso es malo. Cuando sea negativo, cojo CO2 de la atmósfera. Pues esto que veis aquí es la tasa anual, es decir, la cantidad de CO2 que se coge todos los años de la atmósfera y pasa al suelo del olivo. ¿Cómo es posible eso? Pues claro, el CO2 va, fijaros, el CO2 va del CO2 de la atmósfera al árbol, el árbol, una parte lo pone en lo que 2 años después será el resto de poda. Entonces, cuando yo corto los restos de poda y los trituro en el suelo, estoy trasladando ese CO2 al suelo. Pues la cubierta vegetal coge CO2 de la atmósfera, lo incorpora en su biomasa y cuando la desbrozáis, lo incorpora al suelo. Con la hoja del olivo que cae, todo el mundo se habrá dado cuenta que bajo la copa hay un montón de hojas. Por pura senescencia, la hoja se desarrolla en un año y al tercer año ya están cayendo. Pues eso es CO2 que lo cogieron las hojas hace 3 años y que por pura senescencia han caído al suelo. Fijaros que eso es una manera de trasladar CO2 de la atmósfera en forma de carbono orgánico al suelo. Descontando lo que emite el suelo por respiración, tenéis los valores que muestran ahí. La idea principal es que aproximadamente, en promedio, porque aquí hay olivares y olivares, pero en promedio, más o menos unas 2 toneladas de CO2 todos los años se trasladan desde la atmósfera hacia el suelo. Voy a terminar, no voy a hablar del balance. Perdonad, a ver si...
Bien, la figura que veis, esta no sé qué va a pasar. Ahora, esta figura que veis que pone tonelada de carbono orgánico por hectárea, es la cantidad de carbono orgánico por hectárea que hay en una finca de estepa muy pobre en carbono orgánico, es decir, tenía un suelo muy degradado. Hemos cogido muestra, hemos analizado el contenido de carbono orgánico y nos daba 17 toneladas de carbono orgánico en una hectárea, en el suelo. Y yo he dicho, bueno, ¿qué pasaría con el tiempo a esa cantidad de carbono orgánico? ¿Qué pasaría con el tiempo si yo dejo una cubierta vegetal muy rala? Bueno, muy rala, quiero decir una cubierta vegetal de tan solo 1 metro de ancho, con muy poco desarrollo. Entonces, si os dais cuenta, se ve muy mal, pero es... Perdonad. Voy a intentar hablar alto, a ver si... Esto es el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta 10 años. Esto que veis aquí es cómo cambia la cantidad de carbono orgánico en el suelo si dejo una cubierta vegetal de tan solo 1 metro de ancho. Esto si dejo 3 metros de ancho y esto si la cubierta vegetal está en toda la finca. No sé si lo veis, pero cuanto mayor sea la superficie cubierta con la cubierta vegetal, además de reducir la erosión, estoy incrementando los niveles de carbono orgánico. Es decir, estoy aumentando la contribución del suelo de olivar en la mitigación del cambio climático, que en un futuro esperemos trasladar en términos de créditos de CO2. Esto es sin alperujo. Si además de tener la cubierta vegetal, perdona, que no sé por qué va tan bien. Si además de dejar la cubierta vegetal, añado el pelujo compostado, vosotros no veis fijado en la escala, pero la cantidad es muchísimo mayor. Es decir, que incrementar las entradas a través de cubierta vegetal o a través del pelujo compostado se traslada en un aumento en la cantidad de carbono orgánico en el suelo y por tanto en un aumento en la cantidad de CO2 que he cogido de la atmósfera y lo he metido en mi olivar, que se traslada a créditos de CO2 que en un futuro espero que sea comercializado. Ya la última diapositiva, perdonad. De hecho, lo que veis en esta figura, es las toneladas de CO2 que yo podría llevar al mercado de CO2 si no dejo cubierta, si dejo una cobertura baja, media, alta, sin alperujo, y lo mismo con alperujo. ¿Veis? Estos son toneladas de CO2. Entonces, si os dais cuenta, sin lugar a duda, ahora me paso a decía que esta parte es sin alperujo compostado y la otra parte con alperujo compostado. Y lo que veis es la cantidad de CO2 que uno podría llevar al mercado voluntario de CO2 si no deja cubierta, y si dejo cubierta y además alperujo compostado. En el mejor de los casos, en una finca en la que deje cubierta vegetal estable en prácticamente toda la superficie del rectángulo de la finca y además aplicase 3 toneladas, el equivalente a 3 toneladas de alperujo compostado, estaríamos hablando de unos valores cercanos a las 5 toneladas de CO2 anuales, es lo que contribuiría ese olivar a la mitigación del cambio climático, que en un mercado voluntario de créditos de CO2 podría vender 5 toneladas de CO2 por cada hectárea en el mejor de las condiciones. Por tanto, todo lo que sea aumentar las entradas de carbono a través de cubierta vegetal, de todos los restos de poda, el tiempo, el pelujo compostado, siempre y cuando sea económica y técnicamente viables, y tendréis que hacer las cuentas, pues realmente son las mejores estrategias para hacer que el olivar, el balance sea muy positivo y por tanto contribuya mucho más a la mitigación del cambio climático
simplemente recordar que BioRivar nos ha permitido coger unos datos preliminares para poder acometer